Antes de que llegaran los primeros automóviles, Chile era un país muy diferente. Finales del siglo XIX y principios del XX fueron una época de movimiento lento y deliberado. La gente y las mercancías viajaban principalmente en carruajes tirados por caballos, carretas y una red ferroviaria en expansión, pero aún limitada. Las ciudades, como Santiago y Valparaíso, eran centros bulliciosos, pero sus sonidos eran de cascos de caballos repicando en los adoquines, los gritos de los vendedores ambulantes y los silbatos de trenes lejanos. La vida se movía a un ritmo natural, dictado por la resistencia de los animales y el estado de los caminos sin pavimentar que conectaban los pueblos y el campo. La vida diaria era muy local para la mayoría de los chilenos. Un viaje de Santiago a un pueblo cercano podía durar un día entero, haciendo que los viajes de larga distancia fueran una empresa significativa reservada para los ricos o para asuntos esenciales. Los vehículos principales eran elegantes carruajes para la clase alta y robustas carretas para transportar productos agrícolas y otras mercancías. Estos eran los modos de transporte establecidos, familiares y fiables. La idea de un vehículo personal y autopropulsado era algo sacado de novelas fantásticas o noticias de la lejana Europa y Norteamérica, un concepto que parecía casi mágico para la población general. La estructura social también se reflejaba en el transporte. La élite podía permitirse buenos caballos y carruajes bellamente fabricados, lo que les permitía moverse con una cierta velocidad y comodidad que no estaba al alcance de la clase trabajadora. Para la mayoría de la gente, caminar era la forma más común de moverse dentro de sus propios pueblos y aldeas. Los caminos mismos no estaban construidos para la velocidad. A menudo estaban polvorientos en verano y se convertían en caminos de barro durante los meses lluviosos de invierno. Este paisaje presentaba un desafío formidable para cualquier nueva forma de transporte que se atreviera a atravesarlo. Este era el mundo en el que el automóvil estaba a punto de hacer su ruidosa y disruptiva entrada. Era una sociedad profundamente arraigada en la tradición, donde el ritmo de vida había sido constante durante generaciones. La llegada de una máquina, que podía moverse sin ser tirada por un animal, estaba destinada a ser un evento monumental. Prometía un futuro de velocidad y libertad personal que antes era inimaginable, pero también amenazaba con trastocar una forma de vida que era todo lo que cualquiera había conocido, creando una mezcla de emoción, curiosidad y profundo escepticismo entre el pueblo chileno. La historia del automóvil en Chile empieza oficialmente alrededor del año 1902. Este es el año en que la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que se importaron los primeros coches al país. Estos vehículos pioneros no eran máquinas potentes como las que conocemos hoy. Eran frágiles, ruidosos y a menudo poco fiables. Los primeros coches en llegar fueron modelos europeos, específicamente marcas francesas como Darracq y de Dion Bouton. Se parecían más a carruajes motorizados que a coches modernos, con grandes ruedas de madera, techos abiertos y una sencilla barra de dirección en lugar de un volante. Eran maravillas de la ingeniería para su época, pero también muy primitivos. Estos primeros automóviles llegaron en barco, cuidadosamente embalados en grandes cajas de madera y descargados en el bullicioso puerto de Valparaíso. El viaje a través del Atlántico era largo y arduo, y los coches eran una carga preciosa y cara. Una vez en suelo chileno, tenían que ser montados por mecánicos que a menudo aprendían sobre la marcha, trabajando a partir de complejas instrucciones escritas en idiomas extranjeros. El proceso era lento y meticuloso. No eran máquinas que simplemente se pudieran arrancar con solo girar una llave. Requerían un ritual complejo de cebar el motor, arrancarlo manualmente y monitorear constantemente su rendimiento. La tecnología de estos primeros coches estaba a un mundo de distancia de lo que estamos acostumbrados. Tenían motores pequeños, de 1 o 2 cilindros, que producían muy poca potencia, apenas suficiente para subir las suaves colinas de Santiago. Sus neumáticos eran de goma maciza,
o tubos neumáticos muy finos que se pinchaban fácilmente en las carreteras irregulares. No tenían parabrisas para proteger al conductor del polvo y los escombros, y sus frenos a menudo eran débiles e ineficaces. Conducir una de estas máquinas era una experiencia de cuerpo completo que requería fuerza, conocimientos de mecánica y una gran valentía por parte del conductor. La llegada de estos primeros coches no fue una invasión a gran escala, sino un goteo lento. En los primeros años, solo se podían encontrar un puñado de automóviles en todo el país. Eran novedades exóticas, símbolos de modernidad y riqueza. El público en general nunca había visto nada igual. La vista de un carruaje sin caballos moviéndose por sí solo era un espectáculo que atraía multitudes donde quiera que fuera. Este fue el comienzo de una revolución, el primer capítulo de una historia que vería a estas extrañas y ruidosas máquinas transformar por completo el paisaje y la vida de Chile para siempre. Las primeras personas que trajeron coches a Chile eran miembros de la élite adinerada del país. Eran hombres de negocios y aventureros que habían viajado a Europa y a los Estados Unidos, y habían visto la revolución automotriz de primera mano. Fascinados por esta nueva tecnología, decidieron importar estos caballos de acero como símbolos de su estatus y su visión de futuro. Uno de los pioneros más famosos fue Carlos Puelma Besa, a quien a menudo se le atribuye la importación de uno de los primeros coches Darracq. Estos hombres no solo estaban comprando un juguete nuevo, estaban importando un pedazo del futuro. Su motivación era una mezcla de curiosidad, un deseo de prestigio y una creencia genuina en el progreso. Poseer un coche a principios del siglo XX era la máxima declaración de riqueza y modernidad. Esto diferenciaba a estas personas del resto de la sociedad y demostraba su conexión con el mundo en general. Veían el automóvil no solo como un medio de transporte, sino como una herramienta que podía conquistar la distancia y el tiempo. Imaginaban un futuro donde podrían viajar entre sus casas de la ciudad y sus fincas en el campo con una velocidad y libertad sin precedentes, liberándose de los horarios rígidos del ferrocarril. Estos pioneros no eran solo dueños, tenían que ser conductores, mecánicos y aventureros. No había autoescuelas, ni talleres de reparación, ni gasolineras. Tenían que aprender a operar y mantener estas máquinas complejas por sí mismos. El combustible, que a menudo era benzina o un líquido volátil similar, tenía que comprarse en farmacias en pequeñas botellas. Cada viaje era una expedición llena de incertidumbre. Un pinchazo o una avería mecánica en medio del campo significaba que el conductor tenía que tener las herramientas y el conocimiento para solucionar el problema por su cuenta, a menudo con una multitud curiosa observando. Una anécdota interesante de esta época involucra los primeros viajes de larga distancia. Un viaje de Santiago a Valparaíso, que hoy toma aproximadamente 1 hora y media, era una aventura monumental de 2 días. Los conductores tenían que sortear caminos traicioneros y sin señalizar, cruzar ríos donde no había puentes y lidiar con constantes averías mecánicas. Estos viajes eran reportados en los periódicos como expediciones heroicas, celebrando el coraje y la habilidad de los conductores. Estos primeros automovilistas eran vistos como pioneros, trazando un nuevo territorio no en un mapa, sino en el propio paisaje de la vida diaria chilena. La reacción del público chileno ante los primeros coches fue una mezcla de asombro, miedo y diversión. Para la mayoría de la gente, la vista y el sonido de un automóvil eran algo completamente extraño. Cuando un coche traqueteaba por una calle de la ciudad, la gente salía corriendo de sus casas y tiendas para mirarlo fijamente. El ruidoso motor y el extraño olor del escape a menudo asustaban a los caballos, haciendo que salieran disparados y creando el caos en las calles. Esto llevó a muchos conflictos iniciales entre el tráfico tradicional de carros tirados por caballos y los nuevos vehículos motorizados, con los cocheros quejándose de estas máquinas ruidosas. Los desafíos iniciales para los conductores fueron enormes. Las carreteras eran el mayor obstáculo.
Fuera de los principales centros urbanos, la mayoría de las carreteras eran poco más que caminos de tierra diseñados para carros de bueyes. Estaban llenas de baches, piedras y surcos profundos. Después de llover, estos caminos se convertían en barrizales intransitables. No había señales de tráfico, ni mapas para los conductores, ni puentes sobre muchos de los ríos más pequeños. Los conductores tenían que confiar en el conocimiento local y en su pura determinación para llegar a sus destinos, a menudo contratando guías para que les ayudaran a encontrar el camino a través del difícil y confuso campo. Hay muchas anécdotas curiosas de esta era pionera. Una historia cuenta que un conductor tenía que detener su coche cada pocos kilómetros para enfriar el motor, usando agua que llevaba en cubos de los arroyos cercanos. Otro cuento popular describe cómo los niños corrían detrás de los coches, gritando e intentando competir con ellos, ya que los vehículos, al ir lentos, no eran mucho más rápidos que una persona corriendo. Estos primeros encuentros fueron una fuente de fascinación y chismorreo interminables, a medida que el automóvil, lenta pero seguramente, comenzó a hacerse un hueco en la imaginación del público. En última instancia, la llegada del automóvil marcó el comienzo de una profunda transformación en la vida chilena. Lo que comenzó como un juguete de lujo para los ricos, se convirtió gradualmente en una herramienta esencial para toda la sociedad. Los coches hicieron posible que la gente viviera más lejos de sus lugares de trabajo, lo que llevó al crecimiento de los suburbios. Conectaron las zonas rurales remotas con las ciudades, permitiendo a los agricultores llevar sus productos al mercado más rápidamente. El automóvil cambió la forma en que la gente pensaba sobre la distancia y el tiempo, creando una nación más conectada y móvil, y allanando el camino para el Chile moderno que conocemos hoy.